Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Bromelón, el programa donde tenemos una sandía en la imagen. Que, por cierto, está trabajando en los. Bueno, no es secreto que hacemos las imágenes de portada con inteligencia artificial. Sí, sí, de hecho sale el este de Gemini ahí en una esquina, o Y sea está que... trabajando y. O sea, a lo mejor en efectos prácticos la gente no lo va a notar, pero he mejorado el. O sea, le he dado una serie de instrucciones Ah, más el chat. decentes, mejores. Ujú. Porque bueno, esto por trabajo estoy estudiando cómo funciona la IA generativa y pues he hecho una herramienta que tiene esas instrucciones ya predeterminadas, que son Ujú. mejores. Lo he probado y Y ahora ya va a ser solo pasarle cuatro cosas sí y... decirle quiero esto y esto. Y ya como tiene esas predeterminadas, el resto lo hace solo. Bueno, esto ya va cogiendo nivel, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, Rubén. Pues muy bien, la verdad. Y ahora encima como con las noticias tan buenas que me estás dando, pues mejor todavía, pero... Ayer estaba emocionado, estuve a punto de escribirte. Digo, guau, Pero, he preparado una buena, pero dije, vale, esto no lo merece. pero me gusta, no, pero me gusta que lo hayas dejado para... Porque yo me acabo de enterar ahora, igual que todos los oyentes, y me gusta que lo hayas dejado para que la relación sea como más visceral. Sí, más Me gusta. espontáneo. Eso es. Bueno, hoy vengo, bueno, no es una frase célebre como tal, porque no es algo que dijo literalmente esta persona, es una frase de Friedrich Engels, que es más bien un resumen de su dogma, un resumen, Ujú. y la frase de esta semana dice algo así como, Hostia, la estoy viendo escrita. la sociedad del trabajo y la producción crea sociedades llenas de miserias, donde es la sociedad que deshumaniza antes que el progreso consiga sus beneficios. Sea, lo que quiere decir esto es que, bueno, o la manera en que yo lo entiendo, habla de estos cambios industriales sociales y cómo han afectado eso a las sociedades. O sea, es más como, obviamente los cambios tecnológicos son buenos, Ujú. pero esto, claro, Engels y Marx y toda esta gente, sabes que están viviendo la época del capitalismo más brutal, Sí. de que casi era como de terratenientes Ujú. y la gente trabajaba en las fábricas, ahí vivía en las fábricas casi. Sí. Entonces es este tipo de cambios que, bueno, aunque la tecnología mejorase, parecía que las condiciones empeoraban Claro. o se mantenían estancadas como mínimo. Ujú. Entonces, bueno, eso. Y bueno, hoy vengo a hablar de un tema parecido a este. Vale. Yo creo que te va a gustar. ¿Vas a hablar del comunismo? No, no voy a hablar de comunismo. Ah, vale. Te va a Vale. gustar mi ángulo. Sí. Sí, sí, te va a Vale. gustar. Así que, dentro de la cabecera. Vamos a ello. Y la semana pasada tú mencionaste en tu melón, no sé exactamente en qué momento, pero mencionaste a Bertrand Russell, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que era, bueno, para los que no se acuerden o no nos hayan escuchado, Que son más los segundos que los primeros. es un filósofo y matemático. De trabajo, era de profesión, era catedrático de matemáticas, pero Sí. ganó el Nobel era De literatura. de Sí. literatura por sus ensayos filosóficos. Ujú. Entonces hoy te traigo otro matemático y filósofo pues te voy a presentar a la persona y luego te voy a hablar de su obra. Vale. Este se llama Theodor Kaczynski, no sé si te suena. Sí, me suena mucho el apellido. Vale, bueno, a lo mejor te suena por Jim Krasinski, John Krasinski, el de El Loki. actor, sí. A lo mejor es por se parece. No, pero yo creo que me suena, o sea, creo que me suena ¿Por quién es? Vale, sí, por pues quién es, pero vamos a no, dejarlo así. vamos a, ve No, contándome y a ver si es verdad. bueno, entonces, este es un matemático, ya dicho, es nacido en Chicago Ujú. y, bueno, así como cosas curiosas sobre él, tenía un coeficiente intelectual registrado de 167, Casi nada, ¿eh? que es, pues eso, yo qué sé, en el 2% más alto o el 1% más alto de la sociedad Sí seguramente, que era aquella bastante persona. listo el tío. Entró en Harvard con 16 años a estudiar la carrera de matemáticas y ya, bueno, se doctoró, bueno, terminó Harvard, se doctoró en Michigan en Ujú. matemáticas. ¿Se sabe con qué edad? Porque estas cosas me resultan curiosas. Eh, no sé con qué edad se doctoró, pero sé que a los 25 ya era profesor asistente en la Universidad de Michigan. Hostia. O sea que era un genio. Sí. De hecho, su tesis doctoral, bueno, he estado leyendo hace un poco, tampoco la he leído la tesis, pero he estado leyendo hace un poco por encima Ujú. y he leído que, bueno, en su página de Wikipedia está, que en un año resolvió uno de los problemas con los que su jefe, su catedrático, su supervisor, llevaba trabajando unos 8 años. Que Hostia. se llama, bueno, la tesis doctoral se llama funciones ¿cómo se dice? Boundary, De entorno.
de límite, de entornos. Sí. Bueno, Boundary Functions se llama la tesis. Y Ujú. eso. Y de hecho recibió el premio al mejor trabajo académico del año de la Universidad de Michigan. Que no es poco. O sea que el tío, bueno, sus palabras propias de su profesor, de su supervisor, Mm. era de las personas más inteligentes que haya conocido. O sea, un máquina. Ujú. Pues con 25 años, imagínate, bueno, ahora mismo tengo 28. Imagínate mi yo de hace 3 años ya siendo catedrático. Bueno, catedrático no, pero Hombre, profesor, sí, practicante, sí. ya estando en camino. Ujú. Bueno, pues eso, un máquina. Y En resumen. de mal mayor ya se empezó a interesar o empezó a desarrollar sus teorías filosóficas Ujú. y en 1995 se publica su manifiesto, que hace un manifiesto sobre filosofía y política Sí. que se llama, lo digo en inglés primero, Industrial Society and its Future, Ujú. la sociedad industrial y su futuro. Vale. Y en él habla de, bueno, principalmente él culpa a la revolución industrial como el comienzo de un viaje dañino de destrucción natural. Bueno, básicamente odia la tecnología, La odia. la odia. Y piensa que, claro, el comienzo de la tecnología y los avances tecnológicos más grandes Ujú. está la revolución industrial. Claro. Entonces, bueno, te voy a hablar un poco más de su dogma, de lo que. Bueno, no sé si tienes alguna duda o alguna pregunta que hacer de No momento. me sorprende, pero sí que me sorprende que odie la tecnología, la verdad, porque siendo porque él estudió matemáticas, así. Sería matemático, sí. O sea, me sorprende un poco que la tecnología fuese como su... O sea, no solo la tecnología. O sea, claro, la tecnología. El avance en general. Las tecnologías abstractas no, sino las sociedades tecnológicas. Ah, vale. En la inclusión de la sociedad, bueno, de hecho, lo tengo aquí apuntado, él dice que la inclusión de las máquinas dentro de la sociedad ha hecho no que mejoremos en nuestra vida como personas, sino que en realidad perdamos la libertad por esa necesidad de ajustarnos nosotros a la tecnología en vez de la tecnología ajustarse a nosotros. Ya. O sea, realmente él habla mucho, pues claro, yo entiendo que creo que él es una persona de los 40 de nacimiento, y él habrá visto esta evolución industrial también Ujú. pues, de telecomunicación y todo eso, y él piensa, bueno, metiéndome en su cabeza, que seguramente, claro, no Sea puedo, mucho más profunda de lo que podamos imaginar. claro, claro, pero básicamente metiéndome en su cabeza pienso que él lo que ve es eso, que las personas cambian de forma de actuar para Ujú. ajustarse a la tecnología que les rodea, y de alguna manera es la tecnología la que hace que las personas, o sea, si fuese una carrera, la tecnología va más rápido que el desarrollo de las personas y las personas es como que se tienen que adaptar a ella y no al Claro, y revés. no al revés, que es lo suyo. Y bueno, él dice, por ejemplo, que esto destruye las pequeñas comunidades Ujú. porque, claro, cada vez todo está más globalizado y entonces lo pequeño, lo comunitario pequeño no tiene tanto sentido en un marco Claro. global y convierte las ciudades en inhabitables. Y esto yo creo que en parte lo hemos hablado porque, quiero decir, Madrid ahora mismo es bastante inhabitable Sí. y si hubiese que apuntar a bueno, al comienzo de los males de Madrid, pues sí que entiendo esto de la revolución industrial es el comienzo de los males de Madrid, por ejemplo, Sí, o sea, por lo que has comentado ahora, que la descripción esta que estaba haciendo de la tecnología y cómo lo veía, o sea, me recuerda bastante a lo que estamos viendo ahora, ¿no? La tecnología avanza muy rápido, Sí, nosotros sí, somos los que nos adaptamos a ella. Un poco también en ese proceso de adaptación que tenemos a la tecnología perdemos capacidades, ¿no? Porque es como que sustituimos nuestras habilidades por la tecnología y al final eso radica en pues, que terminamos teniendo menos habilidades nosotros mismos, ¿no? sí, nos O sea, hace. reconozco el proceso que se está viviendo ahora y de la evolución de la humanidad de un tiempo a esta parte con lo que estás comentando. Claro, hay que decir que esto lo publicó en el 95, con lo cual 1995. sí, Claro. en aquella época ya había un internet original, por así decir, Ya existía, el existía, concepto. pero todavía no estaba todo. Los teléfonos ya estaban bastante Sí, avanzados. Creo que a partir de ahí, bueno, ha habido varias revoluciones tecnológicas muy fuertes. ujú, Ahí empezó una de ellas, yo creo, en los 90. sí, Y ahora esto, yo lo tenía apuntado que estamos viviendo algo parecido también con la inteligencia artificial, que es una sí. revolución industrial que va tan, 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 tan rápido es que eso no nos podemos adaptar nosotros. No, o sea, no se adapta a nosotros, nosotros nos adaptamos a la inteligencia artificial. Sí, pero yo creo que con la inteligencia artificial es incluso más clamoroso esto, ¿no? Porque si lo piensas, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los teléfonos. O sea, los teléfonos venían a sustituir algo, no, no venían a sustituir algo que nosotros seamos capaces de hacer, porque
en realidad nosotros tampoco éramos capaces de comunicarnos de manera más o menos instantánea con alguien que estaba en la otra punta del mundo, ¿no? O ya no en la otra punta del mundo, sino que Sí. está a 10 kilómetros de aquí. Entonces el teléfono como que nos daba la capacidad de hacer eso. Sin embargo, la inteligencia artificial, sobre todo el uso más cotidiano que se hace de la inteligencia artificial, es como directamente para sustituir habilidades que un ser humano en principio tiene, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la redacción de un texto, o yo qué sé, o incluso el simple pensamiento crítico, ¿no? O sea, hay gente que, y yo me incluyo entre ellos, que yo hay veces que discuto con la inteligencia artificial simplemente para desarrollar Sí, sí, mi pensamiento. Esto, por ejemplo, lo utilizo mucho para desarrollar yo también, sí. los melones. Sí, sí. Y a ver, claro, yo creo que dentro de su teoría, la inteligencia artificial, pues no es algo No, que claro. pudiese prever, porque bueno, ya está muerto, también ¿Ah, sí? ya ha fallecido. Pues no, no Eh, muy mayor, no entiendo, porque... es de los 40, creo que murió con 80 años, o Ah, sea, que bueno, hace no mucho. sí. Y bueno, pero sí, o sea, al final o sea, inteligencia artificial es otro tipo de problema o no de problema de paradigma, que a lo Ujú. mejor no aplica todo lo que voy a decir, pero también estamos viviendo ese tipo Sí, sí, de desde luego, procesos desde luego. y Es que yo creo que de hecho se ve como más, bajo mi punto de vista, es como más claro la evolución esa, ¿no? Porque es una cosa que tan revolucionaria que la adaptación que tenemos que hacer los seres humanos a la inteligencia artificial es mucho mayor que, por ejemplo, para la telefonía móvil. Es y el ejemplo que has puesto y antes. en este caso también, con la inteligencia artificial yo lo estoy viendo muy claro, o un problema muy claro, que claro, el objetivo de toda esta tecnología es que los seres humanos podamos disfrutar de una vida más, pues disfrutar más, una vida más plena, con más Ujú. tiempo libre, con más, creo, porque si podemos automatizar todo, pues, quiero decir, ¿para qué va a haber alguien trabajando en un almacén cuando se lo puede hacer todo una inteligencia artificial? Claro, Entonces, pues se podría reducir horas. Pero realmente estamos viendo que no es así. Incluso muchas veces trabajamos igual o más para compensar otros claro. problemas. Lo cual, aquí también entiendo eso, que en vez de hacernos libre la tecnología, nos está quitando libertades. Ujú. Cuando eso, no nos está dando libertad y además nos está haciendo ajustarnos a ella. Claro. Entonces, él también, bueno, en su test, el manifiesto habla de que el crecimiento tecnológico supera al desarrollo humano o al control humano. Ujú. O sea, mm, yo creo que esto se refiere a que al final hay mucha gente, muchos investigadores, como era él, que están desarrollando tecnología Ujú. y que esto ahora mismo no existe la posibilidad de ponerle unos límites, un control, de decir, vale, queremos que esto solo haga la tecnología, solo haga esto y aquello, sino que ahora mismo se está desarrollando en tantas direcciones que Claro. pues todas las partes malas que tiene la tecnología también se están desarrollando, claro. Ujú. O bueno, en su época, pues a lo mejor él pensaba en la bomba atómica como algo de tecnología que Sí, se salió de control humano. que en cierto modo también es así, ¿no? Porque la También bomba es atómica al así, final es tecnología también. claro, claro. Y mira, aquí, bueno, me hace gracia la manera de plantear lo que tiene, en que dice que los gobiernos grandes y las grandes empresas, o sea, todas estas, pues incluso, por ejemplo, Estados Unidos, Ujú. o porque es un gobierno de un país enorme, o Rusia, Sí, solo son posibles gracias a una consecuencia casi deseada de la industrialización. ya. O sea, no se podría gobernar los Estados Unidos si no tuviésemos Internet, por ejemplo. Ujú. Si no tuviésemos, o sea, el gobierno sería pues una cosa un poco, no sé, pues quiero decir, el reinado de España no era un gobierno como el de ahora, de que todos se mandan desde aquí, sino que había que ceder muchas cosas, pero claro, Sí, sí, tenías como que distribuirlo mucho más, no podía estar tan centralizado, ¿no? claro, claro, por eso las grandes centralizaciones de empresas y de recursos Ujú. se ven sobre todo a esta tecnología. Ya. Y en ese sentido, la tecnología, la sociedad tecnológica es una fuerza autoritaria sobre nosotros. Ujú. Al final, igual, todos los imperialismos, bueno, no todos, pero los modernos también se deben a la tecnología. Ujú. Y por último, él, que esto también es curioso, culpa a los científicos y él llama tecnófilos del avance de todos estos problemas sociales. O sea, Ya, él dice que como que los científicos son poco menos que insaciables y ya. siempre buscan más y eso está haciendo que no estemos viviendo pues, la vida libre y humana Ujú. que deberíamos tener. Pero él era científico también, Él era científico también, era porque era, matemático. y era doctor y todo eso. Bueno, Bueno, me parece una reflexión. Siendo él, desde su posición de científico, que él diga eso, me parece como que tiene más autoridad, ¿no? Que lo diga
alguien de fuera. Claro, o sea, también en parte está sorprendente por este desvío de ser una mente brillante y dentro de un engranaje en el que encajaba perfectamente, Ujú, y ponerse un poco de tierra junto a su propio tejado, eso casa es. su propio tejado. Entonces, pues bueno, yo esto, así como mi interpretación, es que la velocidad de la tecnología es mucho más rápido que la velocidad del cambio social Sí. y que en parte, pues eso, los humanos estamos con la lengua fuera para intentar agarrarnos a Adaptarnos, ¿no? adaptarnos, Como sí. si fuese obligatorio, además, adaptarse a la tecnología. Y además, que en parte también esto, bueno, él escribe otro libro que fue publicado más tarde, Ujú, puede ser que fuese publicado incluso de manera póstuma, sobre qué no hacer para, o una guía práctica más o menos para evitar estas sociedades tecnológicas que tanto odiaba. ujú. Y bueno, al final, yo creo que parte es que estos cambios de evolución tan rápidos eh, sean reflexionados y pensemos en las consecuencias que tienen en la sociedad. Sí. Que muchas veces es como, vale, pues más potencia, mejor y punto. Pero a lo mejor, un ejemplo, por ejemplo, es el reactor de fusión. Ujú. Digamos que consiguiésemos tenerlo mañana. ¿Cuál sería la consecuencia para la sociedad de hacer algo así? ¿Y cómo podemos intentar que eso se... O sea, es obviamente algo positivo de manera tecnológica, Sí, porque genera mucha más energía, pero eso también afectaría muy profundamente y muy rápidamente a la sociedad. sí, desde luego. Y bueno, y no afectaría igual, porque yo creo que, por ejemplo, para países como países europeos, yo creo que el reactor de fusión sería probablemente la mejor noticia que podría haber. Sin embargo, si tú te vas a países árabes, países de, pues como puede ser, yo qué sé, Arabia Saudí o Claro, Irán, ¿no? Que estamos, por la gasolina, dices. claro, o sea, se quedan sin negocio, ¿no? Entonces también ahí yo creo que habría, ¿sabes lo que quiero decir? Que no es como en toda la humanidad en su conjunto, sino que dentro de lo que es la humanidad habría diferentes sectores que se verían afectados Sí, o de sea, diferente manera. Y a lo mejor nosotros entraríamos en una época más dorada, por así decirlo, y habría otros países que incluso desaparecerían, ¿no? quiero Se decir, arruinarían. arruinar un negocio por mejorar la idea, o sí, mejorar, porque al final esto es como mejorar la idea. Sí, Bueno, que ni siquiera tienen una idea, es que tienen debajo del suelo petróleo. O claro. sea, quiero Es decir, suerte, en realidad. sí, o sea, quiero decir, si el negocio de los coches de carburante se jode porque los coches eléctricos son igual de buenos o mejor, Mm. pues sinceramente, o sea, va a haber mucha gente que pierda su trabajo, pero es inevitable. Sí, pero que habría, quiero decir que habría unas consecuencias que ya el debate de si merece la pena o no merece la pena es distinto, es un Sí, debate completamente diferente. Pero que habría consecuencias y además serían, yo creo que bastante diferentes dependiendo de dónde, desde el punto de vista de sí, que lo sí. mires, ¿De ¿no? dónde pero por ejemplo, para una sociedad, digamos que no dependa de petróleo, como puede ser España, Sí, ¿qué consecuencias tendría esto? Pues tendríamos más capacidad para, yo qué sé, incluso para hacer más inteligencia artificial, para implementarla en más mm, sitios. de manera eh, más limpia, porque los reactores de sí, fusión teóricamente no sí, contaminan. claro, teóricamente son limpios, sí, por Eso. eso. Entonces, eh, por ejemplo, tendríamos muchas más capacidades para, yo qué sé, para incluso modelar nuestro ambiente, para pues Ujú. los túneles, las excavadoras, todos los trenes podrían ser más potentes, a lo mejor, o a lo mejor no lo sé. Sí. Pero quiero decir que hay muchas cosas que podrían verse afectadas solo por este cambio y se verían afectadas, pero de la noche a la mañana. Ujú. Entonces, bueno, con esto no quiero decir que no se deba hacer, sino que a lo mejor se debería pensar en los cambios que... O, Sí, que no sea simplemente el desarrollar por el desarrollar, sino que nos ponemos a pensar en lo que vendría después, ¿no? antes de hacerlo público, hacer un plan de implementación, de dónde se puede usar, dónde no se puede usar, que claro, que es muy difícil. Al final es un sistema muy complejo de muchos agentes haciendo cosas y es Claro, muy difícil predecirlo, pero bueno, hay algunas cosas que se pueden predecir. sobre todo si son, ya no a lo mejor en detalle, pero simplemente saber si las consecuencias que va a traer son positivas o negativas. O sea, yo creo que el ejemplo que has puesto de la bomba nuclear, yo creo que estaba muy claro que las consecuencias que iba a traer para el mundo en general eran negativas. A lo mejor para Estados Unidos no, porque Estados Unidos como el poseedor de la bomba nuclear iba a situarse en una posición militarmente superior al resto, pero para lo que es la humanidad en general, la bomba nuclear, y yo creo que Sí, se está viendo ahora, en esta época, tenía consecuencias muy graves. Y eso era algo que, bajo mi punto de vista, era previsible. sí, ahí también habría gente que diría que, bueno, no sé, o sea, hay gente que decía que que la bomba nuclear era necesaria,
para que evitar... o sea, la Segunda Guerra Mundial solo pudo pasar porque no existía la bomba nuclear. Igual que la Tercera Guerra Mundial Ya. está más abierta. O sea, estamos... O sea, tú dices que, por ejemplo, ahora en la situación en la que estamos, si no hubiese una bomba, si no existiesen las bombas nucleares, ya estaríamos en guerra hace Sí, tiempo. sí. O sea, si Irán no tuviese bombas nucleares, por ejemplo, Ujú, o si no existiesen en general, seguramente la guerra sería mucho más cruda. claro. Sí, puede ser. O sea, bueno, O más, o por lo menos sería más sencillo declarar la guerra, ¿no? Sería sí, porque las consecuencias serían menores, sí. porque al final tú aprietas un botón, una bomba nuclear significa el fin de mínimo de un De un territorio. país o de lo que sea, sí. Y yo creo que significaría ahora mismo en la época en la que vivimos sería el fin del mundo, probablemente, tal y como lo conocemos, sería el fin de la humanidad. Sí. Entonces, bueno, yo sobre todo quería hacer esta reflexión de cómo afrontar pues estos cambios rápidos. Sí, Quiero seguir porque no quiero pararme aquí. vale. Y bueno, tú has dicho que te sonaba este de Theodore Kaczynski. Sí, pero creo que igual. Te sonaba. Sí. Entonces, bueno, he dicho que era de los 40 y que se graduó con 25 años y ya Ujú, empezó como profesor. Pero y que esto lo publicó en el 95. Y claro, ahí he dejado un margen que parece que está vacío. ujú, Bueno, esta publicación del manifiesto se hizo en el New York Times, creo, si no recuerdo mal, ujú. con la promesa de que si se publicaba abiertamente cesaría su actividad terrorista. Theodore Kaczynski es conocido internacionalmente como una bomber, por ¿Cómo? una bomber, por su actividad, bueno, sí, su actividad terrorista, una bomber es por Universities and Airplanes, porque desde el 78 al 95, Ujú. que fue cuando frenó porque le publicaron este manifiesto, estuvo mandando cartas bombas y Hostia. haciendo, pues eso, ataques terroristas a universidades y aerolíneas. Entre ellas he visto que escribió a varios decanos de universidades con el primer de los casos. Las bombas eran menos refinadas y eran como de hierro, Ujú. pero sí, hay una lista en Wikipedia que puedes ver a quién atentó. Los últimos dos atentados mató a dos personas, o sea, Hostia. mató tres personas en total. Los últimos atentados ya eran personas que mató. En el primer atentado no le salió bien, porque fue como una carta que era para como que la había hecho como parecer que una carta que usan que devolvían al propio decano, como si es como mi propia carta Sí, que he que te la han enviado, devuelto porque no no quiere quiere enviarla. entregarla o lo que sea. Y, y él se dio cuenta, el decano se dio cuenta de que no era su letra la de la carta, entonces decidió que alguien le ayudase a abrirla, le ayudó un oficial de policía y bueno, como tuvo cuidado no le pasó gran cosa, Ujú. pero eso, estuvo preparando bombas Joder. y, Igual de eso me sonaba, sí, no sé. y estuvo 2 años como profesor Sí. y a partir de los 27 dimitió de repente y se fue a vivir al campo y o sea, estuvo más cerca de su familia, al principio con una cierta ayuda económica suya, Ujú. pero luego se compró una producción de campo y se hizo una casa allí con sus propias manos y estuvo viviendo sin agua corriente, sin electricidad, sin nada, Hostia. autogestionando, cazando, recolectando, o sea, teniendo la vida La vida por la que él abogaba, por ¿no? aquel abogado, claro, Sí, sí, sí. llevando sus ideales al límite. Ujú. Eh, Luego, claro, llevar sus ideales al límite también implicó tener que atentar contra tecnólogos. Y claro, de los tecnólogos para él más graves eran los de las aerolíneas, porque son de los que más daño hacen a la parte del medio ambiente, que también era un poco eco-friendly este hombre. Joder. Sí. Pues eso, a la gente de las universidades que culpaba Sí, al final son como los que lideran un poco la actividad científica investigadora, ¿no? Y Sí, eso tecnológica. es. Y esto curioso también, atentó contra un vuelo comercial. Hostias. Y en el vuelo comercial no pasó nada, solo lo que he estado leyendo, unas 12 personas, 14 personas acabaron siendo ingresadas de levedad en un centro, no sé si hospital, pero un centro médico, Ujú. por ingesta, no Por inhalación, por digo. inhalación de aires contaminantes. Sí. Pero vamos, eso, como quien huele, o sea, como si se te quema un poco una cosa y luego pues estás allí un minuto y luego te vas. Ujú. O sea, que dentro de lo que es no pasó nada. Vale. Y, y bueno, también así como curiosidad,
no fue descubierto por la CIA ni el FBI, fue descubierto bueno, él publicó con su manifiesto y dentro del manifiesto la mujer de su hermano le pareció reconocer por cómo se expresaba y por las teorías que procesaba Sí, que se podía ser Krasinski, una hombre, y el hermano dijo, va, está loca. Lo leyó y dijo, coño, es verdad. es verdad, este es mi hermano. Y luego ya me he metido como suele decir, en un agujero bueno, me he metido en el glaciar lo más profundo de Internet Sí, y he visto que hay una teoría de por qué estuvo, bueno, siendo una persona tan brillante y en principio, porque claro, aquí, bueno, me hace una parte antes, a pesar de todo esto, no estaba loco. La gente dice que su manifiesto era muy cuerdo y que sus ideas tenían mucho sentido. O sea, los grandes pensadores de la época, al principio cuando leyeron el manifiesto, pensaban que era una gran obra de filosofía, sí. muy buen ensayo, Sí, o sea, que le pero daban crédito le y daban atención. crédito. Pero claro, cuando se enteraron de que era Luna Bomber, como que al principio el manifiesto en sí tuvo éxito, pero luego lo eclipsó La actividad el ser terrorista, el terrorista. haber sido terrorista y al haber juntado todos estos casos con una sola persona, pues ya se le perdió el crédito. O sea, Claro. pero quiero decir, el manuscrito está bien escrito, es sensato y en principio, bueno, no es muy largo, o sea que se podría llegar a leer. Creo que ponía que son 35.000 palabras, Ah, bueno, pues no o es sea que mucho. tampoco, yo creo que no es demasiado tampoco. No. O sea, a ver, dependiendo de cómo lo haya escrito, porque si es un lenguaje así muy tal, pero bueno, Sí. en principio tampoco parece muy. Y lo que te decía, ¿dónde fue mal? Bueno, no son pruebas fehacientes, pero hay indicios bastante, bueno, yo creo que creíbles, o eso no está acreditado, pero es bastante creíble, de que participó con otro profesor de la Universidad de Michigan en un estudio Ujú. secreto de la CIA llamado MK Ultra. Este estudio lo que venía a intentar era a la gente que hacía interrogatorios, Sí. intentar controlar su mente para intentar hacerles confesar. O sea, intentar ver de qué manera podían controlar su mente para Como hacerles. hipnotizarlos o algo así. Entonces, hubo de todo. He estado leyendo, me he metido en la página web de la Wikipedia del proyecto este MK Ultra. Ujú. Hubo drogas, hubo hipnosis, hubo distintas, bueno, pues casi tortura, como la tortura china y cosas así, Sí. para ver cómo podían desgrajar la mente de los participantes. Y claro, él no sabía bueno, sabía que iba a participar en un ensayo, pero no sabía que iba a ser una tortura prácticamente. Claro. Y por lo que he leído, a lo que le hicieron a él es como una prueba de estrés que consistía en atarle a una silla de brazos y piernas y darle un ataque psicológico prolongado y estresante. Hostia. Como si te estuviesen llamando gilipollas, hijo de puta, no sé cuántos, y mucho ruido y cosas así. Y luego tenía en la cabeza, pues, electros Para ver la controlando su actividad. reacción cerebral a todos estos Pues electrodos. yo diría que eso puede ser de las más tremendas, ¿no? O sea, de las más insoportables. A ver, Porque que yo creo que la de las drogas eran las drogas más también todo eso. no, a lo mejor no todo eso, pero Pero también les escaneaban o les o maltrataban claro, psicológicamente. les llevaban al límite, no solo a drogarles, sino a drogarles y llevarlos al límite para ver Ah, pensaba que eran drogas, te referías a algo rollo el suero de la verdad o algo así, no, no que era como probaban diferentes compuestos químicos a ver si alguno hacía. lo que he leído era que utilizaban el LSD como para intentar cambiar su 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 manera, comportamiento. sí, su resistencia al fin y al cabo. Ujú. Entonces, puede ser que aquí esté bueno, te digo, esto no es una teoría comprobada, pero puede ser que ahí esté el sitio donde salió pues esta persona que, a pesar de ser tan inteligente, estaba desequilibrada al fin y al cabo. Sí. Y de hecho, bueno, su influencia, ya para terminar, Ujú. ha llegado hasta hoy día. Está en parte en algunos anarquismos americanos, porque al final esta teoría de ir contra el sistema tecnológico también es ir contra el sistema, porque al final el sistema que tenemos es un sistema tecnológico. Entonces Ujú. está presente en algunos anarquismos. Está presente, que esto me ha sorprendido, en una cosa que se hace llamar el ecofascismo. Ecofascismo. No he leído mucho del ecofascismo, pero Me hace un poco de gracia sí está bien. Sí, sí, la verdad. Bueno, no sé si está bien, pero el Sí, el nombre. nombre quiere decir que es sugerente cuanto menos. Sí. Ecofascismo. O sea, y por lo visto su manifiesto también se lleva mucho entre
grupos de extrema derecha, o sea, se envían muchos de grupos de extrema derecha, cuando él en su propio manifiesto dice que el fascismo es de gente malvada. O sea, a pesar de que de alguna manera los odie o los Sí, explícitamente nombra que está que el mal, fascismo. sí, que el fascismo Es está. que yo aquí siempre tengo una duda que yo creo que da para otro melón, pero o sea, ¿el fascismo es ultraderecha o es una especie de tercera vía que no es ni izquierda ni derecha? ¿Sabes? Es que siempre he tenido esa duda. Sí, es una buena pregunta. O sea, yo creo que está Yo asociada es a que la el derecha. fascismo sí, pero porque como que la mayor parte de los regímenes fascistas que han existido, como que han sido más cercanos a la derecha, pero para mí el fascismo siempre ha podido ser tanto de más cercano a la derecha como a la izquierda. Pero no, yo creo que esto va para otro melón, tampoco te Sí, quiero desviar. sí, sí. O sea, sí que es verdad pues, que por experiencia es de derecha, pero por mantra, Sí, por... porque para mí, por ejemplo, tengo un compañero en el trabajo que es de Cuba y siempre nos cuenta muchas historias. Y para mí, las historias que nos cuenta de Cuba, que es probablemente uno de los pocos países comunistas que quedan, aunque no parece que le quede mucho, pero para mí me parece también un país completamente, o sea, un gobierno completamente fascista. Claro, es que también a veces se utiliza fascista para todo lo que sea autoritario. Claro, Y hay distintos tipos de autoritarios que a lo mejor no son fascistas. claro. Igual que ahora se utiliza nazi para todo, cuando el nazismo es una cosa muy Sí. concreta y Sí, y yo creo que está perdiendo un poco el significado, ¿no? Toda esta quiero, por movida. ejemplo, Franco era fascista. Que mucha gente diría que Franco era fascista, Sí. pero no era exactamente el fascismo Franco era franquista, fascista, ¿no? claro. Franco era su propio jefe. Por eso. Y de todo el mundo. Y luego, por último, ya para algo más moderno, Sí. he visto que se le asocia este manifiesto a Luigi Mangione, el asesino este del CEO de Healthcare, que dice, Ah, este fue hace poco, ¿no? sí, Que le pegó un le pegó un tiro. tiro. Sí. Se dice que puede estar influenciado por las ideas extremas ahora, a lo mejor es ya buscar, pues como uno está muy loco, pues este está influenciado por otro loco, ¿sabes? Como si dicen que Sí que está busca influenciado por Charles relaciones. Manson, pero bueno, también he visto que dicen que hay cierta Sí. relación, Sí, podría ser, ¿no? Pero al final era jefe de una. sí, de compañía de Era, seguros sí, de salud. puede ser. Bueno, también, bueno, me parece muy interesante esta persona porque creo que es como que da cosa decir que está de acuerdo con él. Sí, porque además habiendo tenido actividad terrorista importante, es Claro, como, sí, da miedo, pero bueno, no sé si en este caso habría que separar. ¿A cuántas personas mató? ¿Mató a muchas a personas? tres. Sí, claro, pero eso significa que sus ideas no son correctas. Claro, a Ahí ver, está el tema. A lo mejor la forma de manifestarlas son las que no es lo que no es correcto, pero o sea, él también dice, he leído que él decía que lo hizo también para darle bola al que el manifiesto no quedase en la nada, que fuese un altavoz para el manifiesto. que fuese como viral, ¿no? Que Claro, se diría ahora. la broma de... Sí, pero menuda forma de hacerlo viral. Podría haberse puesto una máscara de perro, ¿no? Como lo de los test. No fue así. No, Claro, pero es no que volvías a matar a gente. el tío dijo, joder, si es que vivo en una cabaña, Me aburro que flipas. claro, no tengo ni internet, ¿cómo voy a ser viral si no es pues haciendo barbaridades? Claro. Sí, sí, no, desde luego. Curiosas, gente, la verdad. Sí, Hay gente pato. hay gente pato. Sí, sí. Siempre, como dice mi madre, siempre hay un roto para un descosido. Sí. Pues nada, con esto paramos este melón y a ver qué nos traes. Ahora os cuento. Y bueno, pues estamos de vuelta ya con el segundo melón que va un poquito, estaba bastante cercano hoy con lo que has estado comentando tú de la tecnología. Yo en realidad, vengo a hacer un poco de trabajo periodístico sobre temas tecnológicos, ¿no? Que yo creo Ponernos que al día. encaja bastante, sí, un poquito al día con una noticia que estuve leyendo que igual la has escuchado, que es sobre, yo le quería llamar la mosca de Matrix. No sé si sabes por dónde puedo ir. No, No. no, eso es que no lo has escuchado porque si no la habrías asociado. Resulta que hay unos científicos de una empresa que se llama, la tengo por aquí, Eon Systems, Mm, que han sido capaces de simular el cerebro de una, vale, de sí. una mosca. ¿Sabes por Sí, dónde sí. voy? El cerebro de una mosca en un ordenador, ¿vale? O sea, lo que han hecho básicamente es lo tengo por aquí, replicar el conectoma. Esto es la primera vez que lo había escuchado, pero el conectoma básicamente es la distribución del cerebro, por así decirlo, Ujú. ¿no? La cantidad de neuronas que hay y cómo se conectan las unas con las otras, ¿no? Entonces, el caso del cerebro de esta mosca son unas 125.000 neuronas
y unos 500 millones de conexiones entre ellas. Me parece una barbaridad. Entonces yo entiendo que, o sea, tú sabes mucho más que yo de inteligencia artificial y de redes neuronales y todo eso. Entonces entiendo que las neuronas son como los nodos de la red neuronal, ¿no? Y las conexiones, pues eso, básicamente cómo se interconectan entre unas y otras. O sea, es la idea de, por eso se llaman redes neuronales, ¿no? En Sí, inteligencia sí, artificial. sí. Entonces, pues eso es lo que han replicado, ¿no? Han cogido las neuronas de la mosca. Entiendo que las han representado como Como nodos puntos. como puntos, como nodos de la red neuronal. Y luego han replicado las 500 millones de conexiones que hay en el cerebro de una mosca. Y- Bueno, sí, ¿vas a seguir explicando cómo funciona o...? Sí, iba a Vale. seguir un poquito, pero no sé si es tanto, no sé qué ibas a decir. No, sí, que las conexiones, quiero decir, cuando tú haces eso, a cada nodo le das, bueno, pues una posición o lo que sea, pero las conexiones, una neurona tiene conexiones de, no sé si es solo eléctrica, si es solo un canal de comunicación Ujú. o hay varios canales de comunicación y tienes que darle distintas maneras de intercambiar información. Sí, no, yo creo que son impulsos eléctricos. O sea, eso tiene impulsos Yo eléctricos. diría que sí. Y bueno, ahí es verdad que hay una serie de procesos neuroquímicos y tal que también alteran el comportamiento de los seres vivos, o sea, no solo las moscas, sino cualquier ser vivo, Sí. que eso no está implementado, luego lo comento un poquito más por encima, pero bueno, lo que es lo básico de la red neuronal que representaría el cerebro de una mosca sí que está implementado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue coger esta red neuronal y la conectaron a una simulación de un cuerpo de una mosca, ¿no? Que la desarrollaron en una librería de Python, que es de código abierto, que se llama NeuromechFly V2. Se llama Neuromake Fly. NeuromechFly. Que básicamente lo que representa, o sea, yo no sé si esto lo hicieron para este experimento en concreto o ya existía y los científicos lo utilizaron para el experimento, pero básicamente la librería lo que hace es que te permite simular el cuerpo de una mosca en Python y te permite moverlo, te permite decirle cómo mover cada pata, cómo mover la cabeza, volar, no sé qué. Entonces, esta librería te permite hacer eso. Y luego hay un motor físico que se escribe Mujoko, no sé cómo se pronuncia. Pero también es como un motor físico avanzado que te permite también Pero darle movimiento natural motor físico te refieres a un, pues un procesador en 3D dentro del ordenador Sí, que, o sea, no quiere decir físico en no, plan, es dentro del ordenador, sí, o sí, sea, es todo una esto es. simulación en 3D de la... Efectivamente. Vale, Entonces, básicamente tienen por un lado la red neuronal y luego por otro el cuerpo de la mosca, ¿no? Con sus partes móviles y tal. Entonces, lo que hicieron fue conectar la red neuronal, que era la réplica del cerebro, al cuerpo. Y los resultados fueron muy sorprendentes porque la mosca comenzó a comportarse como, o sea, el cuerpo de la mosca comenzó a comportarse como una mosca normal. O sea, se movía como una mosca, volaba como una mosca. ¿Sabes el gesto este que hacen las moscas con las patas que hacen así? También lo hacía, incluso tenía comportamientos asociados a la puesta de huevos de las moscas. aquí bueno, has dicho que se comenzó a comportar como, claro, claro, si es una red neuronal, esa red neuronal hay que entrenarla, Ahí está el tema, que es que esto es lo realmente curioso de esta red neuronal, que no está entrenada. O sea, ellos simplemente la implementaron y la pusieron a funcionar. Y la red neuronal por sí sola, como estaba replicada en una mosca, comenzó a funcionar tal y como funciona una mosca. Y pero, empezó a controlar el cuerpo como lo controla una mosca. El cerebro de una mosca. O sea, no, según los científicos, esto no lo sé porque no he visto el código, no creo que esté disponible, y no creo que supiera entenderlo tampoco. Según los científicos, la red neuronal no está entrenada. pero no hay ninguna recompensa, o sea, quiero decir, no hay nada que se le haya dado a la mosca para... Tiene estímulos, hay estímulos externos y la mosca los percibe, serían los inputs de la red neuronal, y reacciona a ellos. Entonces la mosca es capaz de buscar comida, por ejemplo, le colocan comida o algo que la red neuronal reconoce como comida y la mosca se mueve hacia la comida, se acerca a la comida, O sea, hace que... ese tipo de cosas. Pero quiero decir, de alguna manera, el acercarse a comida tiene que suponer como un beneficio, le tiene que dar un premio por un reward, Pero un eso, premio. pero eso se hace en el proceso de entrenamiento de la red neuronal, ¿no? O sea, cuando tú haces todo esto de darle un premio, de premiar la red neuronal para decirle esto está bien hecho o castigarla para decirle esto está mal hecho, eso lo haces en Es el que proceso de hay dos entrenamiento. maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo es la entreno para hacer estas cosas que le dan premios y otra manera es la dejo libre y cuando consigue un premio le doy o sea, cuando consigue algo que considero que es bueno, le Ujú. digo esto es un premio, esto es por lo que tienes que vivir Claro. entonces,
le estás como continuamente, en base a los actos que hace, Ujú. lo llaman como reforzando que Sí, el siga reinforcement el reinforcement learning. learning. Sí. No, pero estos, o sea, básicamente lo que dicen es que no está entrenada y de hecho dicen que uno de las limitaciones que tiene es que no se puede entrenar. Que es como una fotografía, una instantánea del cerebro de una mosca. Y ellos ahora mismo se han encontrado con el problema de que no son capaces de entrenar, o no es que no sea un problema, que simplemente no lo han implementado todavía. El entrenamiento de esa red neuronal. Entonces, la red neuronal se comporta como se comporta y ya está. No hay Claro, inputs, no hay castigos, no hay premios, no hay nada. o sea, Simplemente recibe unos inputs, los procesa y reacciona ante ellos. lo que me está costando entender, o Mm. sea, me parece que curioso, pero lo que me está costando entender es que tú cuando haces una red neuronal, básicamente son matrices, son números que Sí. le metes dentro. Ujú. Y entonces, estos parámetros, eh, lo que me parece que estás diciendo es que los han cogido del cerebro de la mosca, o Sí, sea, son determinados por el cerebro de la mosca, o eso sea, que es. no son aleatorios. Eso es. Están Vale. determinados. O sea, ellos de hecho estuvieron varios años. Pues esto es un poco que te comentaba antes de empezar el melón. Que había como lo que tú estabas hablando antes de que un poco la humanidad había veces que estaba a disposición de la tecnología. Ellos estuvieron varios años estudiando y utilizando neurociencia y mirando el cerebro en detalle y mirando neurona por neurona al cerebro y replicando esa red neuronal en un código. O sea, Vale, esto ya me cuadra más. ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es una réplica exacta del cerebro de una mosca. O sea, no está entrenada porque ya es el cerebro de la Porque ya mosca. es el cerebro de la mosca. O Es sea, el, en es- principio está entrenado, la red neuronal está entrenada porque es el cerebro, entonces claro, es la red neuronal del por así cerebro de la decirlo, mosca. es también lo digital de la mosca. Efectivamente. Es la, Esa es la idea. la mosca en el La ordenador. mosca en el ordenador. Pero es curioso porque, o sea, te permite, o sea, es como una nueva forma de crear redes neuronales. O sea, hasta ahora lo que se hacía era, hacías la red neuronal y la comenzabas a entrenar, ¿no? Que hay diferentes tipos de entrenamiento que, bueno, esto lo conocerás tú muchísimo mejor que yo, estoy seguro. Ujú, Pero nunca se había hecho una red neuronal que ya estuviera entrenada, ¿no? ujú, Que según la creas ya puede funcionar perfectamente. ujú. Y de hecho el proceso de creación de la red neuronal, lo que más trabajo cuesta, lo que más energía consume, es el entrenamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, es como un nuevo paradigma, por así decirlo, o el cambio del paradigma de las redes neuronales. Sería como establecer estas bases para unas redes neuronales preestablecidas, ¿no? Que tú ya creas o que implementas ya creadas de antemano y entrenadas de antemano, ¿no? Em, entonces, como te decía, tiene varias limitaciones. La primera es eso, que no se puede entrenar, al menos por el momento. Yo entiendo que eso no debería ser un reto demasiado complicado teniendo en cuenta que han replicado un cerebro en un ordenador. Simplemente sería pues utilizar uno de estos mecanismos o varios de ellos de aprendizaje y ya está. Y el otro es también creo que lo he comentado, que al final el proceso de un cerebro no es simplemente impulsos eléctricos que viajan de un lado a otro y ya está. Hay muchísimas más cosas, muchísimos más procesos neuroquímicos que no están implementados y que, de hecho, yo no sé muy bien si se podrían hacer. De hecho, los desconozco, entonces Sí. no sé si se puede o no se puede, no sé o no se pueden implementar, ¿no? Y luego los siguientes pasos que quieren llevar a cabo estos científicos es obviamente pues escalar un poco el tamaño de estas redes neuronales, ¿no? El siguiente reto que se han puesto es replicar el cerebro de un ratón. Que el cerebro de un ratón, tengo por aquí el dato, son unas 70 millones de neuronas. Y conexiones, pues la verdad es que ni aparecía el número en el artículo que estuve leyendo. Y si te lo estás preguntando, a lo mejor te estás preguntando si se podría hacer con el de un humano. Con el de un humano, de momento está complicado porque son 86.000 millones de neuronas, o sea, 86.000 millones de nodos de una red neuronal. Yo no sé cuánto es lo típico que se puede conseguir hasta ahora o lo máximo que se ha conseguido, pero 86.000 millones de nodos en una red neuronal me parece una auténtica locura. O sea, de nodos. Entiendo que las neuronas se representan como nodos de una red neuronal. Es que, por ejemplo, yo no sé, pero ChatGPT puede que tenga mil millones de parámetros, ¿eh? Sí, Sí, sí. pero tener 1.000 millones de parámetros significa 1.000 millones de nodos. Significa. No, no. O sea, serían menos nodos o más. Sería menos nodos, sí. Claro. Los parámetros son las conexiones, por así decirlo. Ujú. Las. Sí, o sea, la mosca tiene, creo que lo había comentado antes, ¿no? Son 500 millones. O sea, la mitad. O sea, más de mil millones, pero sí. Ujú. O sea, por eso digo que, por lo que ponía en el artículo, los científicos habían dicho que de momento estaba fuera del alcance del ser humano porque no había un ordenador en el mundo que fuera capaz de gestionar eso y de procesar toda esa cantidad de datos, ¿no?
Entonces, me surgen preguntas, cuando leo este tipo de cosas, me surgen varias preguntas que además tienen que ver con melones que hemos abierto previamente, ¿no? Que ya van más, un poquito más a lo filosófico, más que a lo tecnológico, ¿no? Porque lo tecnológico está claro que es un hito y que si en algún momento se llegara a replicar el cerebro de un humano, podría ser una locura. Podríamos conseguir Sí. cosas. Imagínate, claro, que me tienen a cualquiera de nosotros replicado en un ordenador Sí, y haciendo, pues eso, tareas de chino, que hemos dicho sí, antes. sí, de tareas súper repetitivas o tareas Sí, que son o complejas incluso que se pudiera entrenar nuestro cerebro en el ordenador y luego transferirlo de nuevo a... Eso sí que sería increíble. Lo que pasa es que eso yo creo que ya es eso un ya da paso más más miedo, incluso. sí. Eso ya da más miedo, ¿no? Y luego también, bueno, esto lo comentaré más adelante, pero incluso tú puedes hacer que en tu simulación el tiempo pase más rápido. Ujú. Entonces tú puedes crear una generación de redes neuronales que se puedan incluso relacionar entre ellas y ver cómo se desarrollan a lo largo del tiempo y a lo mejor que en un minuto pasen 100 años en tu simulación y cosas de este tipo. Pero bueno, luego esto si quieres lo... O de puestos a hacer tareas, Ujú. pues tener 50.000 yo a la vez haciendo 50.000 tareas. O sea, que es paralizable. Una vez lo tienes hecho, Claro, se puede usar en muchos se puede ordenadores. hacer sí, sí, en el ordenador, incluso en el mismo ordenador, si se consiguiera reducir un poquito el peso de esta simulación, se podría hacer. Pero bueno, en cuanto a preguntas así más filosóficas que me surgen, la primera yo creo que es bastante clara, ¿no? Que es que si esta mosca que se genera en el ordenador o que se crea en el ordenador, que es una mosca simulada, se podría considerar que es igual o que es la misma mosca que la original, ¿no? Porque esto yo creo que es una... esto ya lo hemos comentado en algún podcast. Que si tiene conciencia o que si es. Si se podría considerar directamente la misma. O sea, yo creo que hay argumentos a favor de que es la misma mosca y en contra también. O sea, tú coges el cerebro de una mosca, lo metes en el ordenador y simulas una mosca ahí. Yo creo que hay argumentos a favor y en contra de que son la misma mosca. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes alguna opinión al respecto? O sea, Yo tengo unos cuantos claro, argumentos. estoy opinando un poco al aire, que tampoco me da Sí, tiempo sí, a sí. reflexionar mucho, pero para mí sería un. Claro, no sería la misma mosca porque no tiene. O sea, para ser lo mismo tienes que tener la misma sustancia. Tienes Pero, que estar en la misma plataforma, por así decirlo, ¿no? claro, pero sería. Lo que sí sería es. Pues una especie de simulación que actúe igual que la mosca. Eso sí Ujú. podríamos decirlo. O sea, poniéndote el ejemplo, mi coche y si tengo un coche de 3D que es exactamente igual con el mismo coche, Claro. pues En no, porque principio no, no. no me puedo subir al coche que está en la. Eso es. Y si, por ejemplo, ese es uno de los argumentos en contra, o sea, a favor de que no son la misma cosa. O por ejemplo, si tú tienes dos coches y uno lo revientas contra un muro, el otro sigue existiendo. Ujú, O sea, no son dependientes, son completamente independientes el claro. uno del otro, ¿no? Luego también aquí está la confusión entre identidad e información, ¿no? Es verdad que la información es la misma, porque al final el cerebro de la mosca lo estás cogiendo tal cual, lo estás replicando en un ordenador, pero eso no significa que sea la misma identidad, ¿no? No. Pero a la vez, claro, tú estás reproduciendo las interconexiones de una mosca, las estás reproduciendo tal cual en el ordenador, ¿no? Y la identidad, si viene de algún lugar, es de la mente, ¿no? O sea, si hay un organismo que genera la sensación de identidad, es el cerebro. Ujú, Entonces, podríamos, si las moscas fuesen capaces de tener conciencia de sí mismas y fuesen capaces de tener una identidad, probablemente sería la misma para la mosca simulada que para la mosca original. Al ser el mismo cerebro y con las mismas conexiones y tal, y el mismo funcionamiento, igual que el comportamiento es el mismo, podríamos decir que la forma de pensar también se replicaría si las moscas fuesen capaces, o si fuese el cerebro de una persona. sí, yo creo que en este caso es mejor pensarlo con el cerebro de una persona. Claro. Si pudiese pensar las mismas cosas que puedo pensar yo y pudiese hacer las cosas que me imagino que puedo hacer yo Y funciona igual y su simulación es como la vida que tengo yo, seguramente tengo una identidad sí, parecida o igual a la mía. eso es. Pero bueno, que tenga la misma identidad no significa que sea la misma. Claro. Efectivamente. Y luego habría una tercera vía, por así decirlo, que es que directamente que no exista tal identidad, ¿no? Que es un poco también lo que hablamos, ¿no? Que haya como una sensación de continuidad, una memoria, ¿no? Pero que al final la mosca original existe y continúa existiendo, tiene esa sensación de continuidad. La memoria que tenga la mosca, que no creo que sea mucha, con 225.000 neuronas.
Y luego la mosca simulada, o si lo llamamos al ejemplo de los humanos, el cerebro humano simulado, le ocurriría lo mismo, ¿no? Probablemente tendría una sensación de continuidad, de que existe y tal, pero no. O sea, la identidad como tal no tendría mucho sentido en este Claro, escenario. ponte que pudiésemos replicar el cerebro humano exactamente como el nuestro Sí. y fuese como como dices tú, como si fuese un screenshot de Sí. nuestro cerebro. Y claro, sería tu cerebro a día de hoy y de repente tú te verías en un entorno virtual. Yo creo que un humano se rayaría. O sea, una mosca a lo mejor no llega tanto, pero un Claro. humano diría, coño, Pero yo entiendo que el cerebro, o sea, claro, estás en un entorno virtual, pero yo no sé si el cerebro se daría cuenta de que está en un entorno virtual. no, pero habría discontinuidad, ¿sabes? De decir, No porque tú, o sea, tú estás cogiendo el cerebro tal cual lo tienes, eso incluye tus recuerdos. claro, no, lo que digo es que Que de repente aparecerías en un sitio. claro, lo último que he visto es, en este caso, la cámara Ujú. y de repente estoy en un entorno virtual que, quiero decir, no puede ser esto, no Sí, puede ser no va a ser igual que lo que tengo aquí. Entonces esa claro. discontinuidad te rayaría, diría, Sí, hostia, dirás, ¿qué algo ha pasa? pasado aquí, ¿no? Como la serie aquella que decías que habías visto, ¿no? Sí, Que de repente bajabas al ascensor y decías, ¿dónde cojones estoy? eso es. Sí, efectivamente. Pero sí, o sea, habría esa sensación de discontinuidad probablemente, pero a partir de ese momento en el que tú apareces o tu cerebro simulado aparece ahí, sí que habría una sensación de, De ¿sabes? En el continuidad, momento en el sí. que empieza a existir, sí que habría una sensación de Sí, sí. continuidad. Y bueno, yo creo que vamos a movernos ya también al ejemplo este de en un futuro de que haya cerebros humanos simulados en ordenadores, ¿no? Y claro, partiendo de la base que decíamos antes, de que el cerebro está replicado tal cual, que son las mismas neuronas conectadas entre sí de la misma manera, el mismo número de conexiones y tal, ¿tú crees que un cerebro, o sea, podríamos conseguir de esta manera que un ordenador sintiera, que tuviera miedo, que tuviera instintos, que sintiera amor? Pero es que, por ejemplo, aquí yo creo que, o sea, la respuesta es, para mí, que sentir no es la palabra. Ujú. Que en este caso es que reprodujese un output que te hace pensar que tiene miedo o que O sea, tiene que amor. actuaría, por ejemplo, ante una amenaza, actuaría huyendo, por ejemplo, como Sí, haría un ser humano. Pero no porque sienta miedo, sino porque, porque la red neuronal identifica esa amenaza y da una instrucción de huir. claro. Pero no es sentir porque no. Es que, claro, aquí para mí lo principal es, ¿existe la conciencia Sí, en el lado simulado? Y yo entiendo que no, porque no es una persona que está, o sea, no tiene una sustancia, no está experimentando la vida. Entonces, en base a eso, no puede sentir. ya. Si no tiene conciencia, no siente, no es algo vivo, Ujú. porque literalmente no es algo vivo. Claro, pero, o sea, estás partiendo de una base, que es decir, que no tiene conciencia, que también sería necesario probar. Porque al final la conciencia es lo que hablamos antes, literalmente viene del cerebro, ¿no? O sea, si en algún Sí, sitio se genera la conciencia, es en el cerebro. pero quiero decir, o sea, más bien lo que digo es que no es algo vivo. Ujú. Entonces, como no es algo vivo, no, o sea, no siente. No siente. Eso es más bien eso es una mejor manera de decirlo. Sí, Y yo diría que no tiene conciencia. Y precisamente no tiene conciencia por no ser algo vivo. Porque claro. es, pues eso, algo, aparte que no evoluciona, no es dinámico, no, o sea, reacciona a Sí. estímulos, pero No aprende de ellos. imagínate que a esta persona simulada le metieses en un sitio donde está un oso y o sea, todo el rato le apareciesen osos. Seguiría actuando, claro, no está evolucionando, no aprendería a decir, joder, me tengo que proteger contra los osos porque Ujú. al día siguiente pues volvería a no pensar que ahí va a venir un oso y que me va. No Claro. podría crear memorias, no podría. A ver, entiendo que este tema de que no puede aprendizar y o sea, no puede aprender, no sé, o sea, es un tema de implementación que, o sea, que por poder se podría hacer, porque es algo que ya se conoce, ¿no? Cómo entrenar redes neuronales. Entonces entiendo que hacer evolucionar esta red neuronal proveniente del cerebro humano sería factible, por así decirlo. Se podría hacer. No lo sé. Es que, no sé, como que hay muchas veces que, o sea, se puede hacer, pero es más como, si has llegado a, a un objetivo, Ujú. te doy un premio. Sí, si sobrevives más de un minuto con el oso en la habitación,
te doy un premio, entonces te ajustas a ese premio. Pero no es tanto como una evolución dinámica de decir, pues mira, he hecho un chiste, la gente se ha reído, eso es bueno. Pero si hago otro comentario y la gente no se ríe, es malo y no sé cuánto. O sea, nuestro aprendizaje es tan dinámico. O sea, que los objetivos tendrían que ser como muchísimo más concretos, ¿no? Claro, Más... porque si el objetivo sí que sí es una lista de, pues eso, si consigues esto, este punto, si consigues aquellos estos puntos, si consigues estos otros puntos. Ujú. Y con eso se podría aprender. Pero claro, en la vida real no es una lista, es pues todo un Claro. abanico casi infinito Y de... depende de la situación, porque a lo mejor un chiste que es gracioso en un contexto, en otro contexto es inapropiado. Claro. Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, pues, o sea, por eso digo que me costaría ver que aprendiese y me costaría pensar que fuese una... O Ujú. sea, en el límite infinito de dentro de mucho tiempo y eso, pues sí que podría llegar a hacerse, pero bueno, me cuesta verlo. Y aún así no sé si estaría de acuerdo en que tiene conciencia. Claro, es que, O está, claro, tú por ejemplo, el Akinator es capaz de pensar o es capaz de llevar a un algoritmo que te hace a ti pensar que está pensando. claro. O sea, porque el Akinator lo que va haciendo básicamente es un quién es quién, ¿no? O sea, Sí, te da filtrando. preguntas y descarta. Hasta Sí. que de toda la base de datos enorme que tiene, pues solo le queda una coincidencia. Y esto digo el Akinator, pero el ChatGPT igual. ¿El ChatGPT piensa o te hace a ti pensar que está pensando? ¿Tiene conciencia? No, porque lo único que hace es literalmente predecir la siguiente palabra. Ujú. Entonces no tiene conciencia. Claro. Pero a nuestra manera de leer el texto podría parecer que tiene conciencia. Sí, porque parece que te contesta, que le preguntas por él y te contesta, como diciendo yo tal, yo no sé qué. Te Claro, da, sí, o sea, da la sensación de que tiene conciencia, pero también es verdad que yo no sé si la red neuronal de ChatGPT sería comparable a la red neuronal que estamos describiendo, ¿no? Que reproduciría el cerebro humano. Y más teniendo en cuenta que lo que ha ocurrido con la mosca, ¿no? Que el ejemplo de la mosca simplemente han recreado el cerebro dentro del ordenador con una red neuronal y automáticamente ha empezado a comportarse como una mosca. O sea, cuanto menos es llamativo. Pero entiendo lo que dices tú, que probablemente simplemente sea una sensación de que es una mosca y ya está, pero claro, al final no es más que una serie de operaciones matemáticas y cálculos que ocurren dentro de unos cuantos procesadores y que... claro. Por eso digo que yo creo que en este caso no deberías hablar de conciencia porque no es un ser vivo, sino es una cosa que te hace replicar lo que es ese estar vivo. Ujú. Entonces, pues, en ese sentido, pues no. Sí, pero sería más el comportamiento puro y duro. Sí, Y aparte de lo que estamos hablando antes del sentir y todo eso, también es verdad que hay un cierto componente de hormonal, ¿no? Por así decirlo. O sea, o sea, no solo las conexiones neuronales, también hay sí. Olores, estímulos, sí, y hormonas que, hormonas. que te generan respuestas ante, quiero decir, cuando te estresas aparece el cortisol, ¿no? Que te Que está de aumenta, moda ahora. que está de moda ahora. O es que no me sé exactamente cómo son las hormonas y su... Sí, sí. Pero sí que es verdad que al final, pues, y si vives en la oscuridad toda la vida, pues estás más deprimido que si tienes sol y cosas Claro. así. Y eso no tiene nada que ver con el cerebro, No tiene o que ver con sea, el cerebro. o por lo menos con las conexiones neuronales. Sí, totalmente. Eso es otro. Pero claro, estamos, y de nuevo también asumiendo que podrá llegar el momento en el que todo esto se pueda hacer. Claro. Que a ver, que puede caber si se desarrolla a lo mejor la computación cuántica lo suficiente y tal, porque esto si no se puede hacer es por dos cosas principales. Primero, porque replicar en un cerebro humano una red neuronal es un trabajo inmenso, pues no son 125.000 neuronas, habíamos dicho 86.000 millones, es una barbaridad. Y segundo, porque los ordenadores no tienen, los ordenadores más potentes del mundo, o los clústeres de ordenadores más potentes del mundo, todavía no tienen la capacidad suficiente como para gestionar Es que esa sería red. curioso, podría, bueno, me imagino que sí, pero, o sea, por ejemplo, ¿podría los ordenadores de toda España simular un cerebro a día de hoy? Es una buena pregunta. Realmente no, ¿no? O sea, podrían almacenar, Almacenar, sí. almacenar información, sí, pero Sí, seguramente sí. procesar la cantidad de cálculos necesarios para procesar un estímulo y generar una respuesta. Porque yo entiendo que eso es lo que pasa con... Es que no sé exactamente cómo funcionan las redes neuronales, pero lo que entiendo es que entra un input y ese input va como pasando por los nodos, Ujú. ¿no? Y al final terminan todos convergiendo en una respuesta. Eso es. Es algo así más o menos, ¿no? Algo así. A grandes rasgos,
Sí. Entonces, claro, esto con una red neuronal de un tamaño reducido, vale, pero cuando tienes 86.000 millones de nodos interconectados entre sí, cruzados, no sé qué, no sé cuántos. O sea, la respuesta, la diferencia, lo de responder, el producir un output no es algo tan caro. Ujú. O sea, es caro cuando es tan grande o Claro. cuando la información es mucha. Eso pasa con todos los algoritmos. Al final, muchos de ellos crecen de manera. Esto entiendo que crecerá de manera exponencial, ¿no? Porque si cada nodo que tú añades aumenta no sé cuántas mil conexiones, Claro, depende de cómo conectada esté tu red. claro. Que, bueno, el cerebro no está conectado todo con todo. Sí, pero mira, por ejemplo, el de la mosca eran 125.000 neuronas y eso generaba 500 millones Ujú. de conexiones. Pues imagínate un cerebro de 86.000 millones de neuronas, las conexiones que puede haber ahí. Entonces yo creo que eso es prácticamente inabarcable. Yo creo que si conectas todos los ordenadores del mundo en paralelo para hacer estos cálculos, yo creo que no serían capaces de gestionarlo casi. Y si tuviésemos, o sea, si pensásemos que el cerebro es tan optimizado y tomásemos la vía contraria, que es, imagínate el cerebro de una persona muerta, sacarlo, conservarlo Y y estudiarlo para esto. no estudiarlo, sino eh, tenerlo como ordenador. O sea, Utilizar un literalmente cerebro. utilizar un cerebro como ordenador. Esto ya lo hablamos Sí, en la temporada pasada, sí, que sí. lo habían hecho con neuronas. Claro, por eso, hacer lo contrario, o sea, pues eso. Tú ya Utilizar estás. el cerebro como red neuronal. Sí, sí. Y para sacar información y recibir respuestas del cerebro. Si supiésemos hacer eso, a ver, a la larga seguramente, si como me dices tú que sea computación cuántica, Sí. pues seguramente sea más óptimo un ordenador cuántico que el cerebro. O lo Probablemente. sea dentro de 100 años. Ujú. No te Pero, creas, o sea, la computación cuántica está relativamente. Yo creo que está más avanzada de lo que nos pensamos. Porque ya hay algoritmos de. ¿Cómo se dice? No me sale ahora mismo la palabra, pero de seguridad y cosas así, de encriptación. encriptación cuántica, eso no me salía la palabra. Hay algoritmos de encriptación cuántica que ya se utilizan y que funcionan y. Sí. O sea, pero tiene problemas con la estabilidad de los Sí, qubits y cosas así. eso es. Pero bueno. Me decía, aunque sean 50, pero quiero decir, en algún momento, pues entiendo que la computación cuántica superará el cerebro, pero a Seguro. día de hoy, o seguramente, es que yo creo que va a ser mucho tiempo. Sí, probablemente sí, para superar un cerebro humano, A lo probablemente mejor sí. es más fácil saber comunicarnos con un cerebro y que nos hagan las. Claro, a ver quién pone el cerebro, pero. Sí, y mantenerlo vivo, que yo creo que es también lo complicado, ¿no? Porque mantener vivo un cerebro no debe ser sencillo. Tiene que tener un riego sanguíneo con Claro, es oxígeno. más fácil tener un hijo, ¿no? Sí, tener un Eh, hijo, conectarlo, enchufarle aquí algunas cosas tal y que funcione así, de esa manera el ordenador. Y luego para jugar al Fortnite, ¿sabes? O alguna cosa así. Pero bueno. Y también lo que se me había ocurrido era si se podía utilizar para este tipo de cosas en un futuro que se pudiera simular cerebros humanos para simular cómo va a ser nuestra vida dentro de 1000 años. Si, ¿cuándo va a acabar el mundo? Si va a estallar una claro, guerra mundial. es que aquí entramos en que te lo tenía apuntado al preguntártelo en si es el universo simulable. O sea, a mí lo que me ha hecho pensar esto es si podemos hacer que literalmente una mosca vivir entre comillas, Sí. en el mundo de ordenador, Ujú. es el universo simulable. Y quiero decir, porque para esto no necesitas simular una persona, sino necesitas simular el envejecimiento, Claro, la sociedad, las casas, el entorno, o todo sea, que lo que existe. todo. O sea, Aunque también estaría bien soltar cerebros, hay unos cuantos cerebros ya qué humanos, pasa. y a ver si son capaces de construir, de Como en desarrollar. Minecraft. Sí, Minecraft, algo así, sí, estaría sí, sí, guay. algo así. O sea, tú imagínate que el Minecraft lo controlara cerebros, tu muñequito del Minecraft lo controlara un cerebro ¿Qué de humano pasaría? replicado en el este. A ver qué pasaría. ¿Haría lo mismo que haría un chaval de 15 años que está jugando? Sí, sí. ¿O haría otra cosa? ¿O cómo funcionaría, no? Pero claro, yo entiendo que esto es un paso más para poder decir que el universo es simulable Ujú. y no solo simulable, sino determinista. O sea, que, claro, Claro, que sea simulable quiere decir que sea determinista, claro. claro, Pero si pensamos que podemos meter un cerebro en un ordenador, entonces, ¿qué nos queda que no sea determinista en el mundo? efectivamente. Nada. Nada. Sí, o sea, eso son implicaciones potentes lo Sí, que tiene esto, pero que al final en realidad son experimentos mentales, porque de momento no se puede sí, conseguir. sí. Pero que a mí lo que me da la sensación es que si esto no se consigue es por otras razones, o sea, pues eso, porque no hay capacidad suficiente para sostener este tipo o para soportar este tipo de simulaciones,
o porque estudiar el cerebro humano es algo demasiado complejo como de momento como para poder implementarlo igual que se ha implementado lo de la mosca. Pero si tuviésemos las herramientas, yo creo que sería posible y de manera relativamente sencilla, porque el conocimiento de redes neuronales lo tenemos. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que se podría hacer. Luego imagínate que se consigue y pones a los cerebros humanos en el origen del Homo sapiens. Y le das al fast forward y que cada minuto sea 100 años. O cada segundo sea 100 años. ¿Llegarían al punto en el que estamos nosotros? ¿Se organizaría el mundo igual que se ha organizado el nuestro, con las mismas fronteras? ¿Sería diferente? ¿Habría ido por otro lado? Claro, incluso para buscar nuevas ideas, ¿no? Estaría bien decir, oye, Mira estos por dónde han salido, que se han ido por aquí, han generado. Al ¿qué han final, inventado? claro, han conseguido desarrollar antes que nosotros el reactor de fusión que hablábamos antes. Anda que si le copian las ideas a tus problemas de simulación, en plan, haces una simulación y acaba uno escribiendo una bomba, un manifiesto y tú, hostia, esto es la hostia. Qué idea cojonuda, la voy a copiar. Eso estaría bastante guapo, ¿eh? Y luego hay una última pregunta que se me ha ocurrido, se me está alargando un poco el melón, pero yo creo que te la voy a hacer porque igual te va a interesar, que es sobre Dios, la existencia de Dios. Pero tú imagínate que consigues lo que estamos hablando, desarrollar una sociedad que es muy similar a la nuestra en un ordenador, ¿no? Con el cerebro simulados y tal. ¿Qué pasaría, qué implicaciones tendría que esa simulación que tú has creado no desarrolle el concepto de Dios, el La concepto de religión. religión, que no lo hiciera? ¿Estaría demostrando de algún modo que Dios no existe? ¿Sería una prueba de que Dios no existe? Claro, si copian nuestro cerebro, todos los que están allí saben que existe la religión, ¿no? Claro, pero sí, bueno, en cierto modo sí. Pero bueno, lo suyo sería como intentar ver si ellos por sí mismos la crean, igual que el resto de cosas que estamos hablando, ¿no? Igual que un ladrillo. Seguramente creen otra religión que no sea O sea, ¿tú crees que el concepto de religión se Sí, desarrollaría? el concepto de religión es muy humano. Ujú. Pero no, a lo mejor no sería. No sería la nuestra. Tendrían otra moralidad, otras figuras, Pues claro, si en su mundo no ha existido Jesús, Ujú. pues no ha existido Jesús. Claro, Y si no lo metes tú a mano, no va a existir, claro. claro. Pero claro, es que yo lo estoy pensando y digo, es que imagínate que tú lo haces y no crean el concepto de Dios, de religión. Eso podría significar o bien que existe Claro, es que eso no. y que nosotros tenemos ese concepto porque Dios existe de verdad y ha sido Dios el que nos, ¿sabes? Sí, sí. Y nosotros, como no le hemos dado esa información a nuestra simulación, ellos no han sido capaces de desarrollar ese concepto. Esto ¿O te imaginas que se dan cuenta de que es una simulación y se ponen en contra tuya? a vacilar, nos vamos Ah, a putear a este que se sí. piensa que somos tontos. Eso molaría también, la verdad. Sí, pero bueno, esas son un poco estas. No me quiero alargar mucho más porque ya se está haciendo largo el melón. Pues muy interesante. Pero, o sea, es que cuando leí la noticia dije, además pensé en hacer un melón porque digo, esto le va a interesar a Álvaro, que como tú trabajas en toda esta historia de las redes neuronales y la inteligencia artificial y todo eso. Te Debe ser felicito interesante. porque es muy interesante. Pero bueno, imagínate que estamos nosotros mismos. Imagínate que tú eres una simulación y que nada más existe, que todo lo que estás viviendo es simulado. Que se lo imaginen los oyentes. Hay muchas teorías de estas de que lo que vimos es simulado Sí. y hay una que me gusta que decía algo así como que si somos simulados, la simulación que nos simula, o sea, Mm. bueno, quiero decir que porque también se puede escalar esto de que, Que hay infinitas simulaciones claro, simulando. claro, pero si somos Sí, simulados, la simulación que nos simula tiene que ser más grande que nuestra simulación. Como claro. que no puedes crear algo más pequeño porque no tiene, o sea, O sea, no puedes crear algo más grande que lo que tú tienes. claro, lo que está O contenido sea, que lo que aquí, tú eres, claro. claro. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos simular el universo en base a esto, porque el universo es más grande que lo que hay aquí. Claro, Para simular todos los parámetros del universo necesitaremos todo el universo. eso es. Entonces, bueno, Pues entonces acabamos de cerrar el debate, ¿no? Porque no se puede decir. bueno, pero entonces podrías hacer todo el universo menos, quiero decir, O lo que te interesa, el claro, sistema solar, a por lo mejor. ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, Pero bueno, con esta fumada, porque, sí, así un poco fumada el melón de hoy, o sea, pero. es ejercicio mental, Ujú. pero muy interesante y a ver, pues también estos, con lo de la rata, a ver qué tal se les da. A ver qué tal, porque eso imagino que tardarán más, ¿no? Porque si esto estuvieron como, creo que unos 8 años, creo que leí, haciendo esto. Pero ahora saben cómo hacer, bueno, no sé. Ahora saben cómo hacerlo, pero hay que estudiar el cerebro de un ratón, que ya la dificultad crece de manera exponencial.
Pero bueno, les dejamos ahí a sus cosas, nosotros mientras Sí. esperamos y cuando en No. la temporada 27 de Abromelón lo comentaremos. No puedo esperar para disfrutar de la vida de la rata virtual. Me hace mucha ilusión. Sí, sí, sí. Podríamos ponernos nosotros porque todo es código abierto, ¿eh? Menos el cerebro del ratón, lo demás es todo código abierto y lo podemos hacer nosotros. Nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. ¿Qué te dije decir? Ah, ir por la sombra. Hasta luego. Hasta luego.